Perú con Américo Vera, y desde Lima, Perú, nos estamos conectados con César Romero. En esta semana, pues, de la audiofobia. Hemos tenido toda la semana, ayer nos hemos divertido un poco con unos audios que salieron ayer mismo, y hoy día vamos a cerrar la semana, pues, analizando jurídicamente y sobre todo penalmente las implicancias penales de estos audios, de lo que se escucha en estos audios. Pues se dicen muchas cosas y vamos a ver, el doctor, él es especialista, él ha sido procurador de uno y otro lugar, y bueno, él mismo nos va a contar cómo nos va a sacar de brutos, porque todos han hablado de banda, de asociación ilícita para delinquir, pero bueno, el especialista, a ver, creo que se me escucha un poco bajo, el especialista es él, y espero que ya esté mejor. Y bueno, nos va a desasnar. Bueno, como comentario que les puedo dar, hoy día hemos tenido un día de vacancia. Hoy día hicimos un en vivo desde el óvalo acá de la avenida Alta de Moquegua, donde está el Mariátegui, sentado en su silla de ruedas. Pucha, saldría corriendo Mariátegui si viera lo que está sucediendo, eh, la corrupción que está siendo apañada, toda esta infamia en realidad, esta burda treta con solamente el nombre de responsabilidad, es decir, que por responsabilidad vamos en contra de él. Por responsabilidad, señores, deberían sacar a un tipo que no tiene la calidad moral para ser presidente. No la tiene. Miente, miente y sobre todo comete los más terribles actos de corrupción. ¿Para qué? Para tapar sus cochinadas. Seamos serios, sus cochinadas, y cochinadas que implican, pues, poner a sus amigos, a sus amantes, a los parientes, a los cuñados, a los esposos. Eso es así, eso se está viendo, y poniéndolo pues con unos super sueldos, 22.000, 25.000, 70.000, 55.000, sueldos exorbitantes. Ustedes se quejan del Congreso, pues el Congreso no tiene esos sueldos, no los tiene, eso lo tiene el Ejecutivo, como ya nos hizo recordar uno de los invitados unas noches atrás. El Ejecutivo maneja el 75% del presupuesto, 75% del billete lo maneja el Ejecutivo, y eso viene siendo, pues, vilipendiado, perdón, no, malgastado, no vilipendiado, malgastado. Eso está siendo tirado, robado, y pues, señores, eso no lo podemos soportar, y si el Congreso no lo vaca, pues ya vamos a ver lo que va a suceder con el Congreso. Ya vamos a ver. Estamos ante el final de la democracia si es que no lo vacan, porque el dictador lo que va a hacer es tener mucho más poder. Entonces estamos comenzando Horas de Lucha, una edición de viernes, y para iniciar saludamos a Jeffrey desde Washington. Hola, Jeff. Hola, buenas noches. Hola, César. No te veía hace cuánto, 30 años creo. No, 20 años, un poco más. 20 años. Sí, pues, ¿cómo está Jeffrey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Américo? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación esta noche y es un placer conversar con ustedes, más que todo con los temas que nos están abordando en estos últimos días. La gravedad para algunos de otro lado no hay gravedad. Una diversidad de opiniones que tenemos en el país y que, bueno, vamos a tratar de analizar desde el punto de vista del derecho, porque cada teoría que maneje cada persona en este caso va a ser, pues, distinta, ¿no? Porque tenemos a la Fiscalía que tiene que manejar su autonomía en el proceso que está investigando, y también tendríamos que ver cómo actúa la defensa para poder, pues, ¿no?, de alguna forma tratar una teoría válida en una investigación y en un futuro proceso, ¿no? Antes de continuar, quiero hacer un comentario. Ha fallecido el día de hoy bueno, sería el equivalente a un vocal supremo en Perú.
Acá le dicen Justice, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 miembros, los nombran de por vida, y el día de hoy ha fallecido la vocal Ruth Ginsburg, que estuvo 27 años en la Corte. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy importante, porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace leyes mediante sus sentencias, ¿no? Sus sentencias tienen implicancias a nivel global. La vocal Ginsburg era una vocal de izquierda, bien de izquierda, ¿no? Era pro aborto, pro free inmigración ilegal. Entonces, ahora, como el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de nombrar los jueces, nombra una plana de candidatos y de ahí tienen que pasar por una pequeña revisión que hace en el Congreso. Entonces, va a nombrar una persona de derecha, porque sí le corresponde, y va a cambiar toda la composición de la Corte Suprema. Entonces, van a venir leyes que sí van a cambiar nuevamente la forma en que funciona la sociedad, sobre todo en casos de aborto, medio ambiente. Todas estas leyes que han empujado la progresía, el neomarxismo, van a cambiar, porque por muchos años la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estuvo en manos del neomarxismo, de los demócratas, que tenían más vocales adentro. Pero bueno, solo como comentario, se vienen cambios. Empecemos con lo que está sucediendo hoy día. ¿Lo vacaron o no lo vacaron al señor Vizcarra? Porque dice que van a publicar más audios? Hay más de 200 audios en el mercado peruano, que ahorita los van a sacar. Bien, vacarlo todavía no sabemos, pero parece que la vacancia no se va a dar. Es una pena si no se da, puesto que, conforme a lo visto, conforme a lo escuchado, ¿no? Lo que han hablado, lo que he podido escuchar, los muy pocos, en realidad, no es no es de mi gusto escuchar a esos oradores. Es demasiado difícil para mis oídos escuchar tremendas palabras, tremendos oradores, tremendos Demóstenes, pues. Pero lo que hemos visto es a un presidente que lo han asesorado, ha sido asesorado y ha mantenido en vilo al país, y lo que ha hecho es ir, pues, ¿no? Y ha dado la imagen de que es valiente y que ha afrontado y que no se corre, ¿no? Y que está ahí, que pide perdón y que son sus errores, y ha sido traicionado. Traicionado. Bueno, mostró también una carta notarial en la que Karen Roca se desdecía sobre lo que había declarado, bueno, algunos de los audios, con respecto al señor Carlos Estremadoiro y con respecto a otro personaje más. Pero solamente en cuanto a esos dos dichos, sobre la Marina. Pero, a ver, vamos al punto. ¿Por qué Karen Roca manda esa carta notarial desdiciéndose? Porque si ella mantiene o no lo hace, pues va a entrar en un juicio por difamación, ¿no? Y todos sabemos que ahora el Poder Judicial está en manos del dictador. Imagínense, un juicio de difamación a un ministro, pucha, saldría en una semana y media. habrían juicios, pues, récord, en tiempo récord, eso no lo tengo duda. Bueno, entonces ella lo que ha hecho es mandar esa carta notarial, y que le ha servido para el señor Vizcarra, según él, para sustentar su defensa, ¿no? Aquí está la carta notarial, y la señorita ya no dice lo que ha dicho, pero solamente en cuanto a lo de Carlos Estremadoiro y a lo de la Marina. ¿Por qué? Porque no puede probarlo seguramente. Bueno, ya se verá. Pero la cuestión es que ya se dijo, ya se habló, ya se nombró, y de todos estos audios, lo que hemos podido escuchar y lo que hemos podido armar es toda una
eh, organización, toda una organización dentro del Estado. Una organización que, como vamos a ver, tiene todas las características del tipo penal que nos va a contar el doctor César Romero. Bueno, hemos estado viendo, César, que bueno, habría pues un delito. A ver, cuéntanos de qué se trataría este delito, si es que se configuraría. Claro, o sea, en la semana escuchado estos audios, también se ha escuchado por diferentes operadores jurídicos, periodistas un poco no informados, y se escucha a veces, ¿no?, que se está incurriendo en el delito de asociación ilícita para delinquir, se ha hablado de banda criminal. Bueno, en realidad, el delito de asociación ilícita para delinquir en la actualidad ya no existe. El que es existente es el delito de organización criminal. O sea, esta clase de delitos, si vemos la historia de estos delitos, pues estos nacen y vienen desde el Código Napoleónico de 1910, pues en Francia, donde había asociaciones en contra de las monarquías, y se plasma en su normativa un tipo penal que pueda ponerle un pare a estas asociaciones políticas en tiempos de monarquía. Posteriormente, en los 70s, 80s, que hemos vivido etapas nosotros de transición de democracia, aparecieron conjuntamente con la transición de la democracia los elementos subversivos, como Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, como Sendero Luminoso, que, bueno, en su momento pues hicieron un daño al país, y en la década de los 80s aparecerían las figuras ya en los códigos de terrorismo, y en el año 1991 el delito de agrupación ilícita, ¿no? Así se llamó primigeniamente, agrupación ilícita, es el delito del año 1991, que posteriormente cambia el nombre por asociación ilícita en el año 2004, y ha tenido algunas modificatorias en base al tipo penal, no al nombre, ya en el 2005, 2013 y 2015. Y en el año 2016 ya se crea el nombre de organización criminal, ya en concordancia pues con la ley que salió en el 2013, que es la ley de crimen organizado. Entonces, esta organización criminal ya nos habla de un grupo, una cantidad no menor de 3 personas, que de forma concertada, ¿no?, se reúnan, se repartan roles y para cometer ilícitos penales, ¿no? Esa es la figura donde tendría que plasmarse el delito de organización criminal. Ahora, antes de asociación, y hay gente que te preguntará, pero doctor, ¿por qué asociación ilícita para delinquir si no existe? ¿Por qué se llevan muchos procesos penales? Es más, de repente alguna persona se preguntará por qué yo estoy procesado por asociación en un delito, como el ejemplo del Grupo Colina en los años 90, ¿no? Los casos del Grupo Colina están por el delito de asociación ilícita, porque en ese momento la tipificación era así. Entonces, con la tipificación con la que se ha denunciado, se ha llevado a cabo una etapa intermedia, se ha pasado un juzgamiento, tiene que terminar con el delito con el que fue primigeniamente acusado. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hablar ya no es de asociaciones, sino de organizaciones criminales, que sí tienen mucha de su naturaleza pues muy parecida a la asociación, ¿no? Es un delito independiente, un delito autónomo, un delito de peligro abstracto, y esa es la misma naturaleza jurídica que tenía la asociación ilícita. El problema de la asociación ilícita, en su momento el legislador vio que muchas de las asociaciones se caían, porque no encontraban los requisitos que era la permanencia en la asociación. Si bien es cierto, había una jerarquía, había pues una cantidad de personas, no había la permanencia que se manejaba, y todos los casos que comúnmente lo conocen los abogados en la cancha, todos se venían abajo. Entonces el legislador dice, bueno, vamos a crear 2 tipos penales, hacemos la organización criminal y creamos el delito de banda, otro delito que está totalmente mal legislado, y en la realidad es una pena que muchas personas escuchen por televisión que se está desactivando bandas, que hablamos de la banda, que 2 personas robaron a una persona en la esquina y ya son una banda. Entonces, este tema de banda criminal es un tema que todavía está muy jalado a los pelos, y que es más, la Corte Suprema, cuando va de la mano de un concurso, o sea, va del lado de un delito, por ejemplo, robo agravado con banda, el delito de banda, pues se cae sencillamente y simplemente se condenaría por el delito de robo. Entonces, el delito de organización criminal es el delito que nosotros tenemos que conversar y poder saber cómo un fiscal, realizando una investigación, podría llegar a poder determinar de que está ante a un presunto delito de organización criminal. Siempre nosotros tenemos que hablar de la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario en una sentencia, pero la Fiscalía ya va creando una teoría del caso, ¿no? En el caso que ustedes han traído en la semana y conversan,
es de los videos, comúnmente el video que salió, bueno, el que más interesa ha sido el video donde se está hablando del presidente Vizcarra, y la señora Roca, la señora Milagros y el asesor más. Entonces ahí podemos determinar que ese video es muy importante, pero el video en realidad estaría dando más indicios, quizás indicios o alguna sospecha de una obstrucción a la justicia, porque hay que tomar en cuenta que se le está repartiendo roles a ellos para que digan y asuman las visitas de este señor Swing, ¿no? Yo asumo dos, tú asumes una, tú asumes una, y bueno, y tú asumes una, ¿no? 5 son en total las reuniones, es más o menos lo que escuché, y cada una estaría pues obstruyendo a la justicia, que es un delito también plasmado en el Código Penal, y que se tendría que manejar primero de esa forma. Ahora, si en la investigación se ve que verdaderamente hay un delito de organización criminal y que esta organización está manejándose quizás de repente para dar empleo u otras cosas, ya entrarán otros tipos de delitos, ¿no? Como con la señora Miriam, por ejemplo, actualmente está investigada por negociación incompatible de cargo, por colusión. Colusión es un delito donde yo le doy una buena prueba a un postor, a una persona para que ingrese a trabajar, pues, ¿no? A mi manera, ¿no? De una forma de ayuda, no con un concurso público legal. Entonces, todas estas figuras durante la investigación se van a ir plasmando si es que se lleva a cabo. Yo sé que la Fiscalía ya está realizando una investigación el mismo día sábado, ha allanado los domicilios de la señora Roca y la señora Milagros, hasta donde sé. Entonces, la investigación de por sí empezó. Ahora, de que primero se vaya manejando la teoría de la obstrucción de justicia, que es lo más importante que se está mirando en este momento, y más allá de una organización tendría que darse una investigación exhaustiva. Y, ojo, se está hablando de que una de las sospechas sería este audio, perdón, tendría que manejarse de alguna forma, pues ya por la Fiscalía con otras diligencias, complementarlo con otras diligencias, ¿no? Con los interrogatorios, con los allanamientos, quizás en los dispositivos, en las computadoras han encontrado algún indicio que podría dar una forma a este supuesto delito. Porque por sí el audio va a traer muchas consecuencias y va a tener muchos abogados que van a hablar de la prueba ilegal, de por qué es una prueba ilegal, hasta dónde llega a ser una prueba ilegal. Recordemos que en los petroaudios no se tomó en cuenta el audio y al final incluso hubo una prescripción del delito para las personas que estaban procesadas ahí. Pero También en este caso, creo que en este caso no se daría, ¿no? Porque ¿qué calidad tendría este audio? Este audio, por ejemplo, ya ha sido públicamente aceptado en su veracidad por el mismo presidente, ¿no? Por su propio actor. Entonces, sería más que un indicio, ¿no te parece? O sea, Bueno, la aceptación del presidente, que es su voz, es un tema en el que él supuestamente, bueno, lo ha dicho, ¿no? Es mi voz, pero vamos al tema de que sea utilizado y que se maneje doctrina en base a este audio ya en un proceso. O sea, yo te digo más o menos en un proceso de cómo van a manejar las posturas. Es lo que está pasando en la vacancia. Hay diferentes posturas, ¿no? Hay la postura de que es una incapacidad moral, otros que es una incapacidad física, otros la están llevando por caminos distintos, y hasta el momento tampoco nadie, ni el Tribunal Constitucional hasta el momento ha determinado, y es más, estamos hablando de lo que dice ahí, incapacidad moral o física, o sea, hablamos de dos incapacidades, no dice incapacidad moral y física, y muchos la están llevando por ese lado, o sea, están juntando, y dicen, esta incapacidad moral y física trata de que yo pierda la psiquis, que no tenga ya funciones como para poder, en mi mente, funciones mentales para poder desarrollarme como persona, así que yo tendría que ser vacado, pues porque claro, no, lo que quieren hacer, lo que pretenden ellos es que haya un concurso, o sea, que sean las dos cosas, que se demuestren las dos cosas, a eso te refieres, o sea, que sea además de una incapacidad también moral, también física, pero no es así. Bien, en cuanto a lo que, para que se configure el delito de organización criminal, sabemos que tiene que ser una intervención plural, o sea, que tiene que ser más de tres, ¿ok? ¿Tres y o más más de de tres? 3 personas es uno de los requisitos. Más de tres La uno de otra los... forma, Hay, en este caso, otra cosa. Cuando se habla de organización criminal, se habla de una organización para cualquier tipo de crimen. la organización criminal es un delito autónomo, ¿no? Simplemente de ingresar a una organización ya te da la autonomía del delito. Entonces yo puedo tener una organización criminal para trata de personas, una organización criminal de repente para un lavado de activos. Es más, de forma autónoma se maneja la organización criminal en el agravante del tráfico de drogas. El delito de tráfico de drogas autónomo maneja un agravante dentro de su tipicidad,
de organización criminal, al igual que el delito de corrupción de funcionarios. Pero la organización criminal de la que hablamos normalmente son las organizaciones criminales, pues, ¿no?, que ven diferentes tipos de otros delitos, estafas, extorsiones, trata de personas, lavado, ¿no? Sí. Bien, bien. Entonces, ya tenemos, la intervención es plural, hay más de tres. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es obstruir la justicia, bueno, digamos, ¿no? Somos tres, nos reunimos vía Zoom y decimos, tenemos que obstruir la justicia. Ustedes tienen que decir tal y tal situación, somos más de tres. Muy bien, son más de tres. Luego, que sea de carácter estable, pues claro que sí. Permanente, indefinido. Claro, Permanente. tendríamos que tener una estabilidad y permanencia en el tiempo, ¿no? No podríamos simplemente organizarnos un día y al día siguiente no más nos vimos, ¿no? Es improcedente, entonces tendría una permanencia. En el caso que lleva a tu pregunta, la permanencia, ¿no?, el determinado tiempo que paran juntos es el trabajo que desarrollan ellos conjuntamente con el presidente, ¿no? Secretarios, asesores, ¿no? Entonces hay una Claro, diversidad de personal ahí que hay una que persona, da permanencia. hay una permanencia en el tiempo, pues claro, ¿no? Ya tenemos que no solamente son esas tres personas o cuatro personas que están en el audio, sino también se habla de otras personas. Y ahí Claro, viene, y de ahí viene el otro requisito, que concertar, dirigir, ¿no? O sea, tenemos que concertar. concertar, dirigir, ¿no? Es decir, vamos a realizar esto, concertamos entre nosotros esto, para luego darnos una diversidad de tareas que concluyan en un delito. Claro, que Esa haya es una una forma. organización. ¿Y de qué manera se organiza, no? Concertar. O sea, por ejemplo, que haya un cabecilla, ¿no? Claro, Que sea claro quién es el cabecilla. No es que sea mi mancha y todos nos juntamos. No, acá hay un cabecilla y bueno, encajaría el presidente y hay toda un supuesto cajero. Está la persona que le trae la plata, el financista, ¿no? el Porque final. hay verbos rectores dentro del delito, el financista, el jefe, ¿no? Son diferentes verbos que utiliza la organización criminal. Claro, y bueno, y sus operadores en los distintos lugares, todo Dirigentes, líderes, ¿no? Por ejemplo, tenemos organizaciones criminales donde tenemos una cabeza y tiene contadores, notarios, testaferros, tiene gente, incluso abogados, o sea, tengo todo un staff de un organigrama distinto en mi organización, ¿no? Hay organizaciones que se han plasmado de esa forma para poder darle figura, pues, ¿no? bueno, Pero en este punto ya, como tú dices, hay tres personas, hay una permanencia, hay una coordinación, se realizan tareas y se cometen delitos, pues, ¿no? Para cometer ilícitos penales, ¿no? entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es un ejercicio, como abogados, es un ejercicio de subsunción. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. La subsunción es el proceso lógico en el cual el tipo penal se adecua al hecho. Adecuamos el hecho, vemos cuáles son los hechos, cuáles son los sujetos que lo han llevado a cabo, y a ver si estos hechos encajan en el tipo penal. Y el tipo penal es este que estamos hablando, que es el de organización criminal, el cual nos está contando el doctor César Romero. Jeff. A ver, César, en el supuesto negado, ¿ah? En el supuesto negado, no estoy afirmando absolutamente nada acá, estoy especulando. Si se comprueba esta noticia que salió y que está ligado también a uno de los audios de Karen Rock, en el cual dice que el actual ministro de Transportes, Carlos Estremadóiro Mori, es el cajero del presidente. Y salió una noticia en la cual dicen que el de ICSA, una constructora muy grande en el Perú, una de las más grandes, parte del Club de la Construcción, habría entregado 5 millones de soles a Carlos Estremadóiro para que se los dé al presidente de la República. Entonces, si comprobamos ese hecho, ya tú podrías cerrar el círculo de organización criminal porque tienes a la cabecilla, tienes al cajero o testaferro, tienes Miriam, tienes Karen, que es la que ha delatado, tienes dos personas más que mueven la fiscalía. Pastor Paredes de Canseco, que es el hombre que Miriam Morales deja en su puesto
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es un puesto sobre que se dedica pues una cuestión social, medio ambiente, y que es parte de la mesa de diálogo, me parece algo así, de Quellaveco, que fue nombrada por esta misma señorita Karen Roca, y que pues ahí también se habla de la cuñada, ¿cuñada se dice? No, sí es cuñada, ¿no? Cuñada, Del, cuñada. concuñada Rosemary Silva, que es la presidenta del Fondo de Compensación y Desarrollo, ¿no? De Quellaveco, que maneja, creo que 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles. 1.000 millones de soles. Bien, entonces tenemos pues a Vizcarra como cabecilla, tenemos un cajero que es, bueno, es supuesto, todo es supuesto. Supuesto cajero que es Carlos Extremadoiro. Tenemos a Miriam Morales, que es la que consigue el dinero a supuestamente a este señor Pastor Paredes, que es el hombre de Miriam Morales, que está metida en la mesa de diálogo de Quellaveco con temas ambientales y que maneja un fondo de cooperación y desarrollo muy grande y que se habla en estos audios sobre, por ejemplo, ¿a quién va a querer? ¿A la amiga que conoce hace años o a la amiga que le trae la plata? La plata supuestamente venía de Quegua, traída por el tal Paredes y Escanseco. Eso es lo que se infiere de los audios. Yo no estoy inventándome nada. Claro, Entonces, ahí hay toda una organización, ¿no? Jeff. podríamos agregar un miembro más de esta organización, y yo creo que muy importante, que es Richard Swing, el señor Richard Cisneros, porque él era el que coordinaba con todo un grupo externo al poder, si lo puedo decir de esa forma, ¿no? Porque él mismo ha declarado que él fue el que estuvo tramitando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, él ha contactado ciertas personas para que apoyen la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski para que Vizcarra sea el presidente. Ahora no sabemos si se han dado dádivas, si se han ofrecido trabajos, si se han ofrecido puestos para los familiares de los congresistas. Eso está por verse, ¿ah? Eso está por verse, pero nos vamos a enterar, nos vamos a enterar. Bien, continuamos con el tema de organización criminal. Entonces, nos dices que, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta de un seguidor y dice, en este caso se podría considerar los audios ilegales, dice, al carecer de la autorización de un juez. Recordemos los casos Petroaudios y Cuellos Blancos. Bueno, por lo menos yo podría decir que, por ejemplo, en los Petroaudios se trató de un chuponeo que no era legal. En cuanto a los Cuellos Blancos, creo que había una orden judicial. Pero en este caso, por ejemplo, doctor César, lo que sucede es que quien está grabando es pues una persona que participa de la conversación. Y bueno, si yo tengo una conversación, yo tengo derecho a grabar lo que converso. ¿Eso es ilegal? Bueno, pero también acá hay que ver si verdaderamente ya la persona ha declarado que ella ha grabado. Hasta el momento yo no sé si, no se sabe el primer audio quién lo ha grabado para poder determinar, ¿no? Y si esa conversación pues era de carácter privado, de carácter público. El tema es que, como te digo, actualmente la Corte Suprema y otras instancias acá judiciales manejan la prueba prohibida del simple hecho de que yo o una persona grabe pues una situación personal mía, pues, ¿no? Entonces está manejando ese tema ahorita en la Corte. En el tema que tú dices, no sabemos todavía quién ha grabado, porque hasta se habló de chuponeos, que no sé si verdaderamente se habrán dado, o si la señora Roca inventó el tema y al final se está retractando por no tener por no luego seguir un proceso por difamación, porque se quiere mandar una carta notarial y está pidiendo la disculpa del caso. Pero yo pienso que de una prueba, ya sea ilegal o no, yo bajo estas sospechas puedo realizar otras diligencias que me pueden llevar a la conclusión de que hay un delito. Entonces eso sí puede pasar, ¿no? Por ejemplo, yo llego a lo que me preguntan ustedes y qué pasó, si se llega a comprobar que hay una persona que es el cajero, el tesorero. Claro, con todas esas investigaciones yo hago la investigación y puedo llevar a determinar que hay una organización, porque tengo todos los elementos, pero
pero me voy a basar en una teoría que voy a manejar en el proceso en base a las declaraciones, a las contradicciones, a todo el acervo documentario que encuentro yo en una investigación, a todos estos puntos que me pueden llevar en claro y puedo llegar a una sentencia condenatoria si soy fiscal y manejo una teoría de ese camino. O sea, no habría problema. Vamos, el tema de la sospecha puede quedarme, pero que yo lo quiera manejar como un medio probatorio en un proceso penal es muy difícil. Es muy difícil. Hay doctores que, bueno, hay abogados que dicen que no, que es de carácter público, pues es interés del Estado, lo dice el doctor Coria, pero bueno, es debatible, para la Corte Suprema es debatible ese tema, que es la instancia que al final tendría que manejar. Y es más, el TC también se ha expresado en lo que es una prueba, y siempre hablan de atentar contra los derechos de la Constitución, el artículo 2, pues, ¿no? Los derechos que tengo yo como persona de no ser grabado, ¿no? De la intimidación y otros. Pero sí yo pienso que con una sospecha de un audio puedo manejar otras diligencias que me pueden llevar a la certeza de concluir que hay un delito. O sea, eso no me para. Ahora, que me pare porque yo como fiscal no lo quiera hacer o quiera manejar la situación en mi forma, ya es muy distinto si no tengo la autonomía como para poder manejar un caso. Y eso es un tema ya muy distinto, es un tema ya institucional y ya ese tema, bueno, pero el tema legal, como lo que yo te explico, es este, ¿no? Sí, César, pero en este caso, a ver, porque Karen Roca es parte de la organización criminal y ella está delatando a la organización criminal, y para delatar a a la organización criminal y salvarse ella, está presentando estos audios y posiblemente va a presentar más. En ese caso, ¿cómo lo tomaría el fiscal o cómo lo tomaría el juez? Por eso, o sea, los audios se van a poder manejar y con esos audios yo podría manejar, como te vuelvo a repetir, muchas diligencias y con eso manejar mi teoría para poder llevar a cabo una acusación y una posterior condena. Por eso yo lo manejo deslindándome del video. O sea, puede haber muchos más videos, pero para eso tendría que haber investigaciones. Y en el video yo te digo de que, por ejemplo, Américo es el cajero, tendré que probar cómo es el cajero, el movimiento de sus cuentas, las llamadas que ha tenido con el presidente, levantar su secreto de llamadas, ¿no? ¿No? De hacer una diversidad de diligencias que tengo en la mano como fiscal capaz para poder manejar un caso, si es que me dejan trabajar, ¿no? O sea, si tengo una autonomía para trabajar, definitivamente voy a llegar a, a, a la conclusión de una investigación que va a ser con una certeza total. Ujú. ¿Tú crees que haya peligro en el supuesto de que esta sea realmente una organización criminal, que de acá hasta que hasta que salgan del poder y ya no tengan la cobertura política que los protege, que ellos puedan destruir las pruebas? Porque todavía les faltan 7 meses, 8 meses y tienen bastante poder. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinarías tú siendo fiscal o siendo abogado? O tú eres abogado, ¿no? Claro, por eso la Fiscalía, para evitar la destrucción de pruebas y todo, tendría que actuar de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, hoy en el caso de la ex alcaldesa que creo que fueron a su casa 4 días después y no encontraron nada. El mismo pasado en los casos de Ollanta, creo, si no me equivoco. Entonces, la Fiscalía en sus manos tiene todo, mientras tenga una autonomía. Mientras no tenga autonomía, la Fiscalía no va a poder manejar y va a manejar los casos dependiendo, pues, de la coyuntura, ¿no? Porque y eso lo ve la población, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo se le formaliza denuncia a una persona a otro? Tanto tiempo para formalizar denuncia. ¿Qué pasa con esa investigación? Son una problemática latente. Entonces, los casos que me interesan por la coyuntura, les doy fuerza. Los que no, quedan atrás. Entonces, esa es una problemática, ¿no? Y Bastante, algo ¿no? que algo que estuvimos conversando, bueno, y es un tema que tú eres especialista, es respecto a los procuradores, a la libertad del procurador, ¿no? Pues, hoy en día, bueno, antes, hoy en día no, pero hace un tiempo muy corto, los procuradores pues eran los rockstars del derecho, ¿no? Ellos estaban bajo la libertad de irse contra el jefe, contra el ministro, se van, ¿no? Hemos visto a varias que han saltado a la palestra, ¿no? Procuradoras, sobre todo, que han logrado hacerse famosas y hasta ya tener un escaño. Sí, pues, Justamente, ¿y por qué? Porque los procuradores tenían esa libertad, esa independencia para defender los intereses del Estado, no los intereses de su jefe. Y por esa misma razón, claro. pues le decían, no, esto no a tal jefe, y lo salían a denunciar. Y esa independencia hoy en día parece haberse callado, ¿ah? Ya se acabó porque, como tú nos Sí, estás pues, diciendo, es ¿dónde está triste el porque procurador? primero
Vimos incluso que había procuradores que denunciaban a otro procurador, hasta entre procuradores. En el caso de Odebrecht, el procurador anticorrupción denuncia al procurador de Odebrecht, y ambos son de la misma institución, ¿no? O sea, pertenecen en ese momento al Consejo Jurídico de Defensa del Estado, que hoy en día ya es la Procuraduría General, porque hoy en día ya tenemos un procurador general, que es la cabeza de la Procuraduría, y después siguen ya los procuradores, ya sea de las diferentes instituciones, ¿no? Dependiendo del delito, ¿no? De orden público, anticorrupción, de terrorismo, de tráfico de drogas. Claro, lo raro de todo es que cualquiera de las personas de los procuradores podría denunciar el hecho, pero la independencia de cada procurador verdaderamente tendría que analizarse y ver hasta dónde hay independencia y hasta dónde no. La problemática de los procuradores nace de que son puestos de confianza, y es lo mismo que pasa con algunos procuradores que trabajan para los gobiernos regionales. Jamás van a poder denunciar al alcalde con el que trabajan porque los pone. Entonces el tema de eso es un tema que ya debería ir manejándose, es que ya sean procuradores por concurso público, ¿no? Que hayan pasado el examen, que haya una eficiencia, que también tengan una experiencia. Yo hasta el momento, con el respeto que me merece la Procuraduría, que es una gran institución, al igual que el Ministerio de Justicia, pero nunca he visto a un procurador en un juicio oral, nunca he visto, van los abogados de la Procuraduría, el procurador tiene que dar la cara, tiene que estar al lado, no solo para la sentencia y sentarme y llevarme la foto, porque los abogados que hacen el trabajo en la Procuraduría son los abogados de la Procuraduría. El procurador es el que maneja, pero yo hasta donde esté nunca he visto uno en un juicio. En algunos informes, si me equivoco, sí he visto orales en la Corte Suprema, pero en los juicios sí. Entonces, esa problemática creo que ya la Procuraduría General tendría que manejarla y ver cómo esta institución va a mejorar en el futuro, ¿no? Además, también que había una problemática que me olvidaba en cuanto a este audio, el primer audio. La problemática que se genera también, que muchos no lo han hablado, es que uno no puede hacer lo que no me parece claro es que el presidente diga, ¿no?, de que él estaba manejando una estrategia de defensa, ¿no? Porque una estrategia de defensa, normalmente estos eran testigos y no eran investigados cuando supuestamente salió el audio. Entonces, si son testigos, yo no podría cambiarle la versión a un testigo, eso ya está mal, eso es una obstrucción a la justicia. Es más, cuando una persona va como testigo a un juicio oral, y lo saben los abogados, es más, y presta juramento y uno se da cuenta que está rectificando su manifestación distinta a la que dio en la policía, a su manifestación primigenia, es causal de que se le pidan copias certificadas y se le investigue por obstrucción a la justicia. Entonces, esos temas se dan normalmente en los procesos. A cualquier testigo no se le puede decir que mienta o cambie de versión. Y ahí viene la obstrucción de justicia. Entonces, ese es un punto que yo me parece que no lo han analizado, no lo he escuchado en ningún sitio, el tema de los testigos que ahora han pasado a ser investigados, la señora Roca, la señora Miriam, ¿no? Es un tema muy importante. Sí, Ahora, la vacancia ha venido quizás por el tema de los audios y ahorita está en debate la incapacidad moral o física, ¿no? Ahora sí, hay gente que se ve históricamente y dice, no, que la incapacidad moral se da porque yo pierdo el conocimiento, no tengo facultades para poder desarrollar mi persona y no puedo ser presidente, pero hay que tener en cuenta que de la Riva Agüero, después de la independencia como presidente, fue vacado por el Congreso, de la Riva Agüero, y eso fue por posiciones políticas. Después de la guerra con Chile, Billingur también fue vacado como presidente por situaciones políticas que eran contra el Estado, y el Congreso siempre estaba atrás de estos temas. Y el problema de nosotros los peruanos, ¿no? El año 2000, cuando Fujimori renuncia, el Congreso no le acepta la renuncia, por una situación que en ese momento no tomaron en cuenta lo que podía pasar después, y se dieron el lujo de decir que la renuncia era una demostración expresa de su incapacidad moral, y es por eso que lo vacan por incapacidad moral. Entonces, si hablamos de todos esos temas, ¿cuál es la verdadera historia? La incapacidad moral es que no tenga yo la psiquis para poder llevar un buen gobierno, o sea, esté totalmente loco, o verdaderamente, como ha habido ejemplos ya, como el de Fujimori, que lo he dicho, es más, el de Kuczynski se iba a dar por lo mismo, y no se dio porque Kuczynski sí renunció, y le aceptaron la renuncia, porque si no hubiera renunciado, igual lo acaban por incapacidad moral, hubiéramos tenido ya 2 casos. Entonces, el punto importante de esto es que el Tribunal Constitucional sí tiene como institución que manejar una interpretación. Y yo sigo pensando de que no pueden mezclar moral y física, porque bien claro la Constitución, en el artículo 103, dice incapacidad moral o física. O sea, puedo tener incapacidad física como puedo tener incapacidad moral. Y yo la desdoblo en 2, no en una como se está tratando, ¿no? Ese es el tema más o menos que se tiene que ver ahorita, que está en el Tribunal Constitucional. Sí, es muy importante de arreglar esta parte de la Constitución, ¿no? Porque va a generar de acá para adelante quizás un precedente, ¿no?, histórico, ¿no?
Pero Paro Kuczynski también le mintió al Congreso, pues, pero Paro Kuczynski dijo que no tenía un nexo laboral con estas empresas brasileñas y luego se comprobó que sí tenía porque le habían depositado dinero a su empresa. Y él volvió a mentir diciendo, no, a mí no me han dado, lo han depositado en la empresa. Entonces uno va a ver la empresa y era una empresa con dos miembros. Él, no, él y su esposa se fue. Pero en el caso de Bill Clinton, que también se le llevó a hacer un juicio político, al impeachment que se llama acá, lo llevaron también a hacer juicio político porque mintió. Él dijo de que no había pasado absolutamente nada, ningún acto sexual en la Casa Blanca. Y él dijo, cambió la figura, ¿no? Que todavía está, uno hace bromas al respecto. Hubo un felatio, y él dijo que el felatio no era un acto sexual, por eso ha mentido. Bueno, y se salvó, ¿no? Político, también se salvó. Pero el anterior, con Richard Nixon, él también mintió, el señor estaba mentalmente bien, pero solamente mintió, dijo que él no sabía de que había habido un espionaje electoral a una oficina del partido contrario y tuvo que renunciar, ¿no? Personas con mucho decoro. Cambiando de tema sobre el contralor, Alarcón, que era contralor, y se opuso a un proyecto que ha sido una estafa para el fisco peruano, para los peruanos, la estafa de Chincheros, se opuso, lo acribillaron, hicieron que el Congreso lo saque. En el anterior caso de Toledo, no recuerdo el nombre del procurador que también se oponía a la concesión y construcción de la interoceánica, se opuso, pero ahora hemos sabido que recibió una presión inmensa. Hasta Popio Olivera se reunió con él para decirle aprueba, 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 aprueba. Al final lo aprobaron previa coima de 30 millones de dólares para Toledo y seguro que han recibido todos ahí dinero. Entonces, veo las similitudes, mentira, mentira, mentira. Bueno, mentira en Kuczynski, pero Pablo Kuczynski y otra mentira. ¿Cómo, caso de la organización delictiva, cómo se armaría el caso para conectar esta mentira con la organización criminal? Porque en una organización criminal el jefe le dice al subalterno, miente, vas a mentir para protegerme a mí y para proteger toda la organización criminal. Y hay otro video en el cual Miriam Morales y Karen Roca están y le dice, mintamos para algo así, ¿eh? No estoy exactamente, no voy a decir las palabras exactas, pero le dice, tenemos que defendernos en grupo, en bloque, tenemos que mantener una sola versión. Esa ¿Ese audio te confirmaría algo más para tomarlo como una organización criminal? Porque ya son dos miembros de la organización criminal haciendo una teoría conspirativa en vez de tres, porque en la anterior también estaba Martín Vizcarra. Y yo quiero hacer una acotación también, yo le quiero hacer una acotación también, hoy día Richie Swing le decimos aquí, Richie Swing ha hecho una aclaración. Él ha dicho exactamente lo que en ese primer audio se estaba urdiendo, que ha ido 5 veces, pero solo se ha reunido 2 con el presidente. Bueno, después hemos escuchado otros audios, y en los otros audios hemos podido conocer que Richie Swing, con la señorita Castillo, pues entre ellos, ¿no? Dicen, se serruchaban y se decían, oye, dile pues que me ponga de ministro, tú dile que me ponga de ministro, fuera incapaz, y entre ellos se decían, pues ponme de ministro. Bien, Richard Swing ha dicho hoy día que solamente ha ido 5 veces y que solo se ha reunido 2 veces. Eso es exactamente lo que estaban urdiendo en ese primer audio de la vergüenza. ¿Qué dices, Claro, César? yo no sé hasta dónde será veraz lo que dice el señor Swing, porque en realidad te dice tantas cosas que ya no para darme una credibilidad de lo que dice,
no le doy mucha certeza, ¿no? Pero sí, bueno, se ha manifestado, eso es lo mismo que se manifestó en el audio. Pero, o sea, de todos los audios, de todo lo que escucho, de lo que se escucha, ¿no? El fiscal, como te digo, tendría que ver en base a esa sospecha y comprobar, pues, ¿no? Todo lo que se podría manejar en el audio y que sería un supuesto delito posterior, ¿no? Ese es el tema en realidad. Pero sí sirven de sospecha porque muchas veces pueden servir a mí, no lo voy a utilizar como un medio probatorio. ¿A qué me refiero como medio probatorio? O sea, que yo los audios los voy a hacer que se escuchen en el proceso penal, cuando haga mis alegatos o mi requisitorio como fiscal o mi acusación fiscal en el nuevo código y trate de hablar de los audios que fueron lo que determinaron el delito. O sea, yo no voy a tocar para nada de los audios, pero sí las diligencias que en base a la sospecha de los audios me dieron, ¿no?, la certeza de una futura acusación y una condena futura también, como fiscal. Sí, yo quiero recalcar, recalcar en el asunto de la mentira dentro del proceso penal. Yo quiero que por favor amplíes, porque dijiste algo muy interesante, ¿no? Si ya tú estás yendo al juzgado y, bueno, por ejemplo, yo soy Karen Roca y yo digo, bueno, este señor es el cajero, pero lo digo en la fiscalía, no estoy hablando solamente de los audios, digamos que lo digo en la fiscalía. Este señor es el cajero, digamos que ya lo he dicho en la fiscalía. Y de repente, pues, a la siguiente manifestación digo, no, me retracto, no es el cajero. ¿Cuáles son las implicancias de esa situación, César? Claro, o sea, como te digo, están en el delito de obstrucción a la justicia, porque estoy cambiando una versión original. Por eso, como te expliqué, ya cuando tú pasas a un proceso penal, incluso haces un juramento para poder decir la verdad, menos, bueno, los parientes que en línea por consanguinidad o afinidad no lo hacen, ni tampoco podrían expresarse en un juicio en contra de un familiar, pero sí los que son testigos que no tienen afinidad ni consanguinidad no tienen por qué mentir. Y eso me puede traer a que me procesen por el delito de obstrucción a la justicia, porque estoy mintiendo, ¿no?, en un proceso. Me abren un delito más. Y si tengo más delitos en la misma investigación o proceso, habrá una suma de las penas. Tendría un concurso de delitos, ya sea obstrucción, más tráfico de influencias, más colusión, de repente porque se hubo contratos arreglados, negociación incompatible de cargo porque yo no tenía la función como para poder dar esas resoluciones. Bueno, la infinidad de delitos y todos se sumarán, pero sí tiene una implicancia. Por eso el testigo Digamos, no puede por sí mentir. Muy en distinto a un la hipoteco, persona, en un, al procesado, ¿no? Que dice, yo tengo derecho a mentir, diré la verdad, si quiero no respondo las preguntas, no me puedo autoinculpar. Entonces, esos temas son propiamente del imputado, pero no de los testigos. solo del imputado, solo de la persona que está siendo acusada de un delito, más no del testigo. El testigo no puede, incluso tampoco de la persona que está acusando, tampoco puede mentir, no puede decirse, ¿no? Algo así es, a ver, explícalo, por favor. Por eso hay una promesa de juramento, pues, cuando vas como testigo. Ahora, si no eres católico, haces una promesa de honor, ¿no? No ante la Biblia, ¿no? Entonces, porque eso que te trae consecuencias de que el fiscal pueda pedir copias certificadas y te investiguen por obstrucción a la justicia o te denuncien por el mismo delito de obstrucción a la justicia y que tengas una pena por ese delito, que creo que no es mayor de 4 años. Entonces, sí tiene consecuencias. Aparte, Creo, aparte creo que que también, si no tuviera consecuencias de repente, si trae consecuencias solo para mí porque cambié de versión, también puede traer consecuencias para la sentencia, porque en la sentencia yo puedo decir, como en muchos procesos, yo voy a agarrarme de la manifestación más próxima a los hechos. Y este señor es un mentiroso, no le voy a creer su cambio de versión, acá ha habido muchos. Eso depende ya del juez, cómo va a valorar esa manifestación y ese cambio de manifestación. Entonces, eso ya es un trabajo del Poder Judicial, de los jueces. Eso es otro tema también que manejan los jueces, ¿no? Porque a mí, sí, una pues, persona que tengo tantas evidencias, tengo tantas pruebas, más la manifestación, pero que me quiera cambiar la manifestación, eso no va a derrotar toda la prueba documental o toda la prueba que yo tengo dentro del proceso que me va a llevar a mí a darle una sentencia condenatoria. Por más de que vengan personas a decir, este señor no estuvo, es mentira, él nunca traficó las drogas, yo soy el que estaba llevando el cargamento, u otros cambios de versión a nivel de juicio, que se dan, muchas veces se dan. Un ejemplo claro que te digo, en los de tráfico de drogas muchas veces quieren asumir a algunos para limpiar a otros, y a veces por comunidad de prueba no se les da el derecho de que ellos se sometan a una conclusión anticipada, que es una reducción de pena. Entonces, por comunidad de prueba no se da al juez, no voy a creer porque este va a venir a cambiar de versión.
Y si cambia de versión durante el proceso, tampoco le voy a creer. Ahora, si es un testigo que me cambia de versión, está la opción de abrir el proceso por obstaculización ¿no? A la justicia. Ujú. Y aquí, una último, para que ya pase Jeffrey, quiere preguntarte, solamente una cosita más. A grosso modo, porque tú has hablado de un concurso de delitos, posible concurso de delitos, a grosso modo, de lo que hemos escuchado en los audios, digamos que todo lo que hemos escuchado en los audios se compruebe. ¿Cuál sería esta suma, ese concurso de delitos y esta sumatoria de penas? Más o menos. Bueno, es una pregunta un poquito difícil, porque en realidad, en base a los audios, tendría yo que pensar que primero los audios lo que están llevando es una obstrucción de justicia. Ahora que en la investigación encuentre por ahí que esa obstrucción de justicia ha sido para tapar algún contrato ilegal, algún tema así, pues no, por ejemplo, estaría en colusión, más tráfico de influencias, la obstrucción de justicia, pues si sumas todas las penas es una pena más de 30 años, pues, ¿no? Entonces, sumando las penas es terrible, porque es un concurso real. Un concurso real es una sumatoria de penas, y como este es un delito autónomo, no tiene por qué mezclarse con ninguno, tiene su pena aparte, suma su pena aparte. El concurso ideal es distinto. La pena mayor del delito es la que absorbe todo, la menor no, la mayor. Si yo estoy con un concurso de secuestro, con asociación, por ejemplo, va a valer la de secuestro, que es la pena mayor, la de la asociación, ¿no? Y con esa pena me voy, que la otra se suma. Hay la sumatoria de penas. Ese es el tema. El delito más fácil de probar, por lo que estamos analizando, va a ser el de tráfico de influencias, me parece, asociado a la contratación del señor Richard Cisneros, Richard Swing, Richie, de Richie en el Ministerio de Cultura, porque eso parece que fue una orden que vino directamente de Palacio de Gobierno, que dijeron ya, contrátalo a este señor, lo que ocasionó la renuncia de por lo menos un ministro de Cultura, o dos, me parece. Un par de ministros. Un par de ministros, pues, ¿no? Entonces ahí ya hubo un tráfico de influencias. Ahora hay que averiguar, eso va a ser sencillo, quién dio la orden, ¿no? ¿Quién hizo la llamada telefónica y dijo, ya me lo pones acá a Rich a trabajar, métemelo de que sea, 30.000, 40.000 soles por presentación, no sé, pero casi se llevó 175.000 soles el señor, ¿ah? Por muy pocas horas de trabajo. A ver, yo he contado, habrán sido 20 horas de trabajo, ¿ah? 20 horas de trabajito, 175.000 soles en ningún lugar del mundo. El problema del Perú en ese aspecto es que a veces muchos ministerios trabajan las tercerías, o sea, como locadores de contrato. Yo te puedo pagar lo que me da la gana y si eres mi amigo te contrato. Y ese es un tema que no está muy visto de que tenga alguien que esté supervisando esos temas. Porque si tenemos problemas con un CAS, que es una forma de contrato que no tiene estabilidad laboral, imagínate como locador me dejas un presupuesto y yo contrato a quien quiere y le digo que me haga, por ejemplo, 1.000 canciones y mañana le pago 100 millones, ¿no? Y las canciones me las voy a poner todos los días en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces, ese tema es otra problemática que nadie la aborda. ¿Cómo trabaja un locador? ¿Qué hace un locador? ¿Por qué existe todavía los terceros, que le llamamos así en el ámbito laboral? Esa es otra problemática que no la tocan. Que los terceros muchas veces están, discúlpenme la palabra, pero se dan pues para que yo haga ingresar a quien yo vea por conveniente, y como yo soy jefe de la institución, yo le firmo su orden de servicio y aparte sus informes mensuales para que le paguen, ¿no? Te voy a pagar 30.000 por 2 meses, 15. Entonces, esos temas tampoco tienen supervisión, y de ahí viene la problemática que también ha generado pues supuestamente estos contratos del señor Swing. Dentro de ese tipo de contratación también contrataron a la señorita muy conocida en Palacio de Gobierno, también según lo que dicen las redes sociales, de Yanira Mesa Mendoza, que fue contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La información está ahí en el portal de transparencia y con buenos salarios, ¿ah? La señorita ha salido millonaria de ahí. Hay que ver quién dio la orden también, porque ahí sí habría un tráfico de influencias. Que entra a trabajar al ministerio donde trabajó, digamos, entre comillas, su padrino, que es el señor Martín Vizcarra, que la llevó a trabajar ahí y luego la dejó con los otros padrinos, con los otros señores que estuvieron trabajando ahí. Hay otra cosa, también se ha mencionado en los audios, esta señora Karen Roca menciona un testaferro de los Vizcarra, ahora sí, ¿no? Que sería el hermano Mario Vizcarra, con una familia, con la familia Vanini, que recibió de la noche a la mañana
contratos para construir módulos de vivienda, un buen contrato, un muy buen contrato, porque el gobierno te paga y tú solamente construyes. Pero eso sería otro factor, otra prueba para cerrar el círculo de organización criminal, porque ahí hay dinero, el dinero viene del Estado, se canaliza a través de una empresa, la empresa ganó el concurso supuestamente por influencia que tenía dentro del gobierno. Entonces ahí hay un círculo. ¿Tú qué opinas de esa teoría? Claro, sí, sí, es que como te digo, un fiscal maneja una investigación con toda esa posibilidad y llega a la certeza después de las investigaciones de que comprobar de que existe una persona que maneja dinero dentro de una organización, que esta se dedica a hacer tráficos de influencias o transacciones con el Estado ilegales o más, entonces estaríamos hablando pues efectivamente de acertar a este tema. Entonces daríamos un círculo y tendríamos una persona más en la organización, pero en realidad la organización puede haber más de tres, ¿no? Puede haber 10, 15, 18, dependiendo del grado de organización y para qué fines tiene esa organización, ¿no? Con qué fin trabaja ilícitamente, ¿no? Nos hemos quedado callados. Sí, otra cosa que yo también quería, que me queda un poco de duda, respecto lo que dijiste tú, Jeffrey. ¿Cómo se podría proteger? ¿Es posible proteger las pruebas cuando el presidente, bueno, sigue siendo el presidente, cuando todos siguen en el poder, cuando la fiscalía está en manos de Zoraida Ábalos, y que ya está implicada en unos audios, se habla directamente de ella? Pues, yo recuerdo solamente los audios de los cuellos blancos, que solamente se nombraba a una persona y esa persona ya estaba ya crucificada. Y hoy en día se habla de la misma fiscal y pues no pasa nada. Eso es un doble rasero. A Chávarri no le pasó eso. Si solamente nombraban a Chávarri, ya Chávarri estaría en la cárcel, ¿no es así? ¿No te parece que la obstrucción de la justicia por el poder va a ser terrible? Siempre ha habido pugnas políticas en las instituciones, ¿no? En la fiscalía también hay gente de uno, gente de otro, hay pugnas políticas en todas las instituciones, pero lo raro de todo es que, te digo siempre, el que tiene la carga de la prueba y la investigación, el que hoy en día hace la investigación y es el que lleva a cabo la investigación es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público escuchara que sale un audio esta noche de tal persona, tiene la facultad de poder hacer un allanamiento, de hacer todos los temas frescos para poder, como en algunos casos lo ha hecho, ¿no? Ha entrado a la casa, ha sacado pruebas, dependiendo pues del caso ¿no? Y de lo que yo voy a posteriormente trabajar mi investigación, pero yo puedo hacer, tengo las armas, ¿no? Mientras más fresco está todo, se va a poder tener, ¿no? Registrado. Mientras doy más opción de que me borren pruebas, desgraciadamente. Ahora la pregunta sería si estoy incurriendo yo en una situación que no estoy cumpliendo con mis funciones, ¿no? Ahí viene otra pregunta, si el fiscal incumple las funciones o no, y quién tendría que denunciar a ese fiscal, es la pregunta más difícil. En el Perú no lo hacen. En el Perú nadie hace esto. Ni la Procuraduría, ni una tercera persona, ni nadie. O sea, si el fiscal demoró en un caso o no demoró en otro, nunca podrán decir mil cosas, pero no hay una situación para que a ese fiscal de alguna forma pues se le sancione, ¿no? Ante la OCMA o la determinada institución que ve las quejas de los funcionarios de los fiscales. Entonces eso es así, en la realidad es así. Pero que yo pueda tener una garantía de todas mis pruebas como fiscal lo puedo hacer. Si yo escucho un audio hoy día, mañana no te puedo estar allanando tu casa y sacando toda la información que pueda servirme en el proceso. Sí, Aquí acabamos de finalizar esa. Claro, sucedió este chuponeo ilegal a Inostroza y se formó toda esta teoría de los cuellos blancos del Callao, teoría que la justicia en España la ha dicho que esto no, que ahí no hay una organización criminal. En el caso de extradición de Inostroza ha dicho no hay organización criminal ahí. Pero sí, pues llama la atención que en base a ese chuponeo, que es diferente de audio, no voy a decir que audio es cuando te graban y chuponeo es cuando te interfieren sirvió de excusa. Bueno, para empezar, la fiscalía actuó inmediatamente, pero sirvió de excusa
para dar el primer golpe de Estado del dictador Vizcarra, porque destruyeron el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en este caso lo están tratando así, la fiscalía ya me parece sospechosa, no está haciendo absolutamente, no está actuando expeditamente, y este caso sí lo amerita y urgentemente por tratarse de personas muy poderosas y de personas que tienen acceso al presupuesto de la nación. Estas personas tienen acceso al dinero de todos los peruanos. Estas personas tienen acceso al presupuesto del Perú, que toda la plata del Perú, toda la plata del Perú la maneja el Ejecutivo. Entonces, ojo ahí, ojito, ojito, ojito. ¿Qué estarán haciendo? Pues, ¿no? Como escribe una persona que nos está viendo, ¿cómo es posible que el señor Richie Swing haya podido cobrar 175,000 soles por 10 horas de trabajo habrán sido, ¿no? Un par de charlas motivacionales online, por internet, y un show, creo, 2 shows. Y le han pagado 175,000 soles. No sean conchudos, pues. A ver, estamos diciendo a este señor por hora, a ver, 175,000 soles serían 50,000 dólares, ¿no? Sí, al cambio de hoy día, le han pagado 5,000 dólares la hora. 5,000 dólares la hora. Es un sueldo de un CEO de Apple, por ejemplo, esos genios que han empezado de cero y han llevado una empresa a lo que es Apple, un CEO de Facebook. Esos son genios de las finanzas, genios del marketing, genios de la administración. Ellos sí ganan 5,000 soles, 5,000 dólares la hora. Ah, posiblemente no, posiblemente no. Richie gana más que ellos. Richie gana 5,000 dólares la hora, que lo paga el gobierno de Perú. El gobierno de Perú le ha pagado 5,000 dólares la hora a Richie Swing. Entonces, con ese salario, él puede poner en su resumen, en su currículum y presentarse ahí a trabajar a Apple o a Google, diciendo yo quiero el mismo salario, vamos a ver si lo van a aceptar. Pero qué vergüenza, caramba, qué vergüenza, qué vergüenza. Y en plena pandemia, No, bajo eso no recuerdo, o en plena pandemia yo lo habían votado. eso es una sinvergüenzura, como quien diría. Pero bueno, vamos a agradecer la presencia de César Romero esta noche, un gran amigo y un excelente abogado, un abogado de éxito de la ciudad de Lima, y es un experto pues, en todo este tema con el que hemos comenzado a tratar, porque solamente estamos comenzando, ojo, ojito, Américo, esto no se acaba. quiero hacerle la última pregunta a César. La última, Dile. si yo fuera miembro de esta organización criminal, supuesto negado, ¿no? Para ver si escuchan los miembros de esa organización criminal, si es que existe. Si yo soy miembro de la organización criminal y sé que me va a llegar, me van a investigar y va a saltar mi nombre, ¿cómo hago para deslindar? ¿Voy y confieso y ahí me salvo? O sea, soy un colaborador eficaz. ¿Qué me recomendarías en caso de miembro de esa organización criminal? Bueno, yo realmente tendría primero que analizar cómo está pactada esa organización criminal como para poder dar una pauta a la persona que voy a ejercer su defensa, ¿no? En tal aspecto, ver si es conveniente una colaboración eficaz, ¿no? Hasta cuándo y es para que me den colaboración eficaz tiene que ser aprobado esto. No es sencillo de que yo pido ser colaborador, porque tienen que verificar mucho la información que yo tengo para poder tener ese requisito de colaborador eficaz, ¿no? Entonces, con todos esos temas, si sé que voy a perder y voy a tener una pena, es lo mismo que pasa cuando yo voy a un proceso y no tuve un buen asesoramiento y quizás en el camino se me presente alguna figura de reducción de pena. Si puedo la voy a tomar porque va a serlo ya viendo que el abogado no tiene más pruebas cómo defender mi caso y poder pues no someterme a decir la verdad y una reducción de pena, ¿no? Ahí te lo tendría que basarse bien en el tema cómo se ha estructurado para poder dar un asesoramiento y ver lo mejor para esa persona, si va a continuar con el proceso, si puede luchar con el proceso incluso hasta salir absuelto y determinar de que no tuvo dolo, o sea, conocimiento ni voluntad de algún tipo de delito y poder salir libre, ¿no? Pero normalmente mucha gente que ya está
metida mucho en las organizaciones criminales, trabaja como colaboradores eficaces y le sirve a la fiscalía incluso para los procesos, porque van con un número a un proceso, nadie los ve y se les hace el interrogatorio normal en un proceso, más que todo en el tema ya cuando ya esto está en un juzgamiento, en un juicio oral. Hay una situación de interrogatorio, contrainterrogatorio y todas las de ley que van a tener las partes. O sea, lo podría salvar, ¿no? Al miembro Bueno, y se desprende, pues, tú y confiesas. Pero a eso quería ver, a ver, 5 minutos más de tu tiempo. En el supuesto... Como te digo, o sea, en el supuesto tendría que ver hasta dónde, cuántos delitos me van a dar, cuántos me van a sumar, cuánto voy a estar en, si verdaderamente vale la pena, tengo que manejar qué personas están en mi contra, si yo tuve que ver en la organización, si estoy disculpándome simplemente por decir que no sabía nada, que me agarraron a mí de tonto en un momento, cuestión que es muy no creíble, pero es que hay muchos factores para poder dar un diagnóstico de esta naturaleza, muchos factores, pero sí existe la salida de colaboración eficaz, ¿no? ¿No? Existe esas salidas que son a veces beneficiosas para las personas, ¿no? que las plantean con sus determinadas defensas. Quiero que nos expliques cómo funciona la colaboración eficaz a raíz de este supuesto no comprobado todavía, aunque lo ha publicado un portal de noticias, en el cual el dueño de ICSA se acogió a la colaboración eficaz. La colaboración eficaz, ¿cuál es el proceso? Porque tú nos has dicho de que la fiscalía corroborar los hechos. En este caso se habría corroborado los 5 millones de soles que se le ha dado a... Claro, tendría que tener una documentación que corrobore pero que todo esté en regla para poder aprobar el tratado de colaboración eficaz. O sea, tiene que haber pruebas que determinen la veracidad de mi dicho, ¿no? O sea, mi dicho yo lo verifico con pruebas. Me van a dar un código, ¿no? Para poder yo trabajar con ese código. Me aprueban me sentencian no me aprueban mi resolución de colaboración eficaz y posteriormente ya yo puedo puedo ir pues a la fiscalía las veces que me pidan, ¿no? Al proceso en sí, ¿no? Pero tiene que estar evidenciada la veracidad de mi manifestación con documentación, con otras diligencias de repente que yo haya hecho, ¿no? Que me sirvan, que me demuestren verdaderamente quién es un colaborador eficaz en el proceso, hasta dónde. Ha habido casos de colaboradores eficaces que a veces han querido ser colaboradores y no los han dejado porque no era veraz la manifestación de estos. Se han ido simplemente como testigos al proceso, pero nunca bueno, en algunos casos testigos, en algunos casos eran imputados, pero en los casos que han sido imputados a veces no han podido llegar a la categoría de colaborador eficaz. Y su testimonio es secreto, ¿no? O sea, en la primera etapa de la investigación, su testimonio reservado, o sea, si yo de la persona X no sabe que yo he declarado en contra de ellos. Claro, hay corrientes de abogados modernos que dicen que no es posible ante un debido proceso de que yo no pueda interrogar a una persona que secretamente le está interrogando nada más el fiscal. Y hay teorías que se basan en eso, de que hay una reducción de la defensa en esos aspectos, ¿no? Que simplemente a veces solo lo pueden interrogar ya cuando está en el proceso instaurado y cuando hay un juicio, y donde nadie lo ve. Igual esa es una problemática que también la doctrina está superando. Oh. Y el colaborador eficaz en cualquier momento del proceso puede estar, o sea, puede ser colaborador eficaz incluso en la investigación. Claro, si hay una investigación, yo puedo ya decir que la investigación ha llegado, no se me formalizan y yo soy investigado en el proceso y hay mucha certeza de que yo voy a ser una persona que va a ser denunciada eficaz, ¿no?